Vamos a dedicar esta primera mesa, pues, bueno, a lo que hablábamos al principio, ¿no? A hacer repaso un poco de lo que ha sucedido en esta década y, bueno, a qué perspectivas de futuro tenemos también, ¿no? Ya que está pasando ahora. Os presento a quienes me acompañan, que son 3 referentes, que me hace muy feliz tener aquí. Bueno, tengo aquí a mi izquierda a Laura Bates, que es pues eso, periodista, escritora, feminista. Es la creadora de Everyday Sexism y es autora de varios libros, el último, Los hombres que odian a las mujeres, que os recomiendo muchísimo. Y bueno, como veis va a tener traducción simultánea, así que hace falta un poquito de paciencia porque ella hablará y su traductora, que es Fabiola Escriba, bienvenida, traducirá para todo el mundo. Luciana Pecker, hola, escritora, periodista argentina, feminista especializada en género. Bueno, importantísima para la lucha por el aborto en su país, por ejemplo, entre otras muchas cosas, y autora también de varios libros como Putita Golosa o Sextéame. Y Ana Boriberi, también periodista y comunicadora, creadora de Afrocolectiva, un medio, ¿no?, que busca, bueno, meter, ¿no?, la perspectiva antirracista y afrofeminista. Bienvenidas las 3. Muchas gracias por estar aquí. Voy a empezar hablando con Laura, porque le agradezco un montón que haya venido desde Londres para estar aquí en el 10º aniversario. Y nada, lo primero que quería preguntarte era por tu experiencia con tu blog, con Everyday Sexism, ¿no? ¿Cómo lo viviste entonces? ¿Cuál fue, en tu caso, la reacción que recibiste? ¿Y cómo has vivido, ¿no?, esta década con el blog, la transformación que ha habido? Thank you so much for having me. It's great to be here, and I'm so happy to celebrate the incredible work that you've all done. Muchísimas gracias por invitarme y estoy encantada de estar aquí para celebrar con todos también el grandísimo trabajo que han hecho. We started the Everyday Sexism Project in the UK a little earlier in 2012, and I think the reaction was very mixed. Pues empezamos el proyecto un poco antes, en el Reino Unido en 2012, y la reacción fue pues un poco de las dos cosas. Yeah. So I think for many women there was a sense of relief and catharsis that this was finally being discussed. For many men there was a sense of shock and surprise, and for a small minority of men there was fury and abuse. Pues bueno, las reacciones para muchas mujeres fue de alivio y de catarsis, de finalmente poder hablar de este tema. Muchos hombres estaban muy sorprendidos y en shock. Y también había un pequeño grupo de hombres que también estaban absolutamente furiosos. Sorpresa. Surprise. Yeah. So the project received 250,000 submissions quite quickly and is still growing and has branches in 25 countries around the world, and the entries have been used to inform everything from policy to policing to changing national curriculums to media practice in countries around the world. Pues enseguida recibió muchísimas suscripciones, de hecho 250,000, imaginaros, ¿no? Y todavía sigue creciendo. Tenemos diferentes ramas en 25 países de todo el mundo y hemos conseguido afectar a distintas esferas, desde política hasta el cuerpo policial, el cambio en los currículums y, por supuesto, también afectar a los medios de comunicación. ¿Y notas el cambio ahora, 10 años después? Do you feel the change now, 10 years later? Yes and no, I think. Yes, in the public dialogue, in attitudes, in young women feeling empowered, I think, to speak out. All of those are positive things. Pues la verdad es que puedo decir que sí y no. Puedo decir que sí en el diálogo público, en la actitud, en cómo se ve a mujeres más jóvenes que se sienten más empoderadas. But no when it comes to institutionalized misogyny in politics, in policing, and perhaps when it comes to sexualized violence, which remains so rife. Y luego pues diría que no cuando se trata de la misoginia más institucionalizada, ¿no? La que está dentro de la política, dentro del cuerpo policial, ¿no? Y bueno, pues al final de la violencia machista, que es lo que más arraigado y lo que más cuesta cambiar.
A mí me pasa, ¿no?, que, esto te pregunto a ti, pero también para que ya abramos así la conversación, que a veces cuando alguien me hace un comentario en los últimos años, ¿no?, desde 2018, desde 2019, sobre el blog, sobre tal, me lo hace con una mirada muy de ahora, ¿no? Y tengo la sensación de que nos hemos olvidado que hace no tanto las cosas no eran tan así, ¿no? Y digo, ostras, es que en 2014 esta conversación que estamos teniendo, ¿no?, o este matiz que me estás haciendo, que puede ser interesante, es que ni siquiera estaba en la conversación, ¿no?, o este tema. O sea, como que no sé si hemos olvidado rápido que, bueno, que es que han pasado muchas cosas muy fuertes en muy poco tiempo y hace nada estábamos en otro contexto, ¿no? Dale, si quieres, Luciano. Bueno, muchas gracias. Y sí, es muy impresionante cómo en tan poco tiempo las cosas cambiaron tanto, ¿no? De no tener derecho ni a los anticonceptivos, ni el derecho al aborto, cómo te podían matar y parecía que eso era que te querían, ¿no?, porque era un crimen pasional, hasta que por supuesto tenemos ley trans y podés elegir con quién casarte, a quién querer, cómo disfrutar. O sea, nos cambió la vida completamente, ¿no? Y eso está muy empujado por el periodismo feminista y creo que si de hecho hoy hay una revancha machista tan fuerte, un backlash tan fuerte, una extrema derecha que odia tanto particularmente al feminismo, no es por lo que hicimos mal, sino por lo que hicimos bien y porque hemos realmente, desde el periodismo, hacer lo que casi todos los periodistas y las periodistas queremos hacer, que es transformar la sociedad. Y contándola, lo pudimos transformar. Así que creo que es un buen momento para celebrar micromachismos y para celebrar tu iniciativa y para celebrar lo que hemos logrado a través de una herramienta tan hermosa como es la palabra. Sí, yo creo, bueno, es un placer estar aquí también y que me consideres una referente y me invites hoy aquí. Y sí, yo creo que también hemos avanzado mucho. Es un cambio, bueno, si miras 10 años atrás, es completamente distinto a las realidades de la mayoría de mujeres de España, pero sigue habiendo algunas mujeres que quedan olvidadas, ¿no? Y creo que blogs como Micromachismos han abierto la puerta a que personas como yo de repente identifiquen dentro de la misma sociedad otras diferencias que a otras mujeres, o sea, otras intersecciones que a otras mujeres le van atravesando y que hace falta atender. Y a la vez animarnos, ¿no?, a apropiarnos de esa narrativa y contarnos nosotras mismas lo que nos está pasando, cómo nos está pasando y por qué, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente eso, un campo abierto de alguna manera, ¿no?, que el antirracismo y el afrofeminismo también ha aprovechado para empezar a hacer sus reivindicaciones. ¿Quieres decir algo, Laura? Wanted to add on to... Yes, well, I mean, I absolutely agree, and I think I really would like to agree with the point that I think we're at a very dangerous moment in terms of the backlash, more so even now than at the beginning. From the first week or two of starting the project, I would receive 200 rape threats and death threats a day on a bad day. It never has gone away in 12 years, and yet now I think is the most dangerous moment in terms of radicalization into anti-feminist extremism. How many threats? Sorry. After 2 weeks. 200 a day. 200. Yeah. No puedo estar más de acuerdo, pero creo que estamos en uno de los momentos más peligrosos para el feminismo, precisamente por esta contrarreacción, mucho más peligroso que al principio. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo abrí mi blog recibía 200 amenazas de muerte durante las 2 primeras semanas al día, ¿no? Entonces, pero no nos tenemos que olvidar que ahora más que nunca existe una especie de ira contra lo que está pasando. Lo que decías, Ana, a mí me parece como muy importante, que es como lo de la apropiación un poco de la palabra o de la narrativa, de lo de contarlo nosotras, ¿no? O sea, yo creo que es como una de las, quizá de las características también de lo que ha pasado, ¿no? O de este tiempo, que de repente nuestras voces se han escuchado también de otra forma porque ha habido otros espacios y otras maneras de hacerlo, y ahí las redes, pues, que tienen su lado muy fastidiado, y en fin, pero también nos ha permitido llegar a otros lugares o conectar y, ¿no? O sea, hacer la palabra, ¿no?, el discurso más nuestro, yo creo, ¿no?, que antes, quizá, o sea, que era con más facilidad, vamos.
Sí, yo creo que en un principio quizá pues habría algún hombre que se plantease, oye, mira, no está bien esto que estamos haciendo. Pero si siguen contando lo que nos ocurre los hombres, va a seguir siendo pues, una narrativa que no nos pertenece y va a seguir sin tener en cuenta todo lo que a día de hoy ya sabemos que realmente nos pertenece, es nuestra historia y tenemos que contarla, ¿no? Y mientras no solo unirnos, sino mientras no nos organicemos, ¿no? Mientras no, por ejemplo, en la dinámica, ¿no?, que tenéis en el blog, que es que os envíen historias, mujeres que están sufriendo o que han sufrido violencia machista, y periodistas especializadas con una perspectiva feminista le den forma a esa historia, ¿no?, y la puedan contar. O sea, si no llegamos a identificar ese problema, no lo podemos solucionar. Entonces, poquito a poco vamos, yo creo, cambiando con iniciativas así. Bueno, yo creo que el fenómeno, digamos, que se conoce como el Me Too y que yo reivindico mucho, que nace en América Latina y que nace en Argentina como fenómeno histórico, porque reivindico el movimiento desde el sur, que es Ni Una Menos, y nace en Twitter, ¿no? La diferencia entre Twitter y X es bastante obvia, empezando porque el dueño ahora es Elon Musk, que apoya a Javier Milei en la campaña presidencial y lo apoya porque quiere, y ya están los negocios en marcha para vender los satélites de Elon Musk y extraer el litio de la Argentina, un recurso estratégico, ¿no? Si fuese una democracia sería imposible permitir ese nivel de intereses, y está claro que las mujeres, cuando vimos una ventana, incluso las que trabajamos como periodistas en medios, pudimos expresar lo que estaba silenciado y que aprovechamos esa ventana para poder hablar, y que además, como forma de hacer periodismo, democratizamos la palabra en muchísimas más mujeres y diversidades. Ahora creo que justamente lo que vieron es que no queríamos hablar solo para contar lo que nos pasaba, sino que contábamos para cuestionar, y que ese cuestionamiento era un motor de cambio en el mundo. Por eso creo que buena parte de lo que nos intentan frenar o violentar a través de las redes, como las amenazas que decía Laura, como las que recibimos desde Argentina y desde tantos otros lugares de América Latina, es porque nos quisieron cerrar esa ventana que fue tan transformadora a partir de la palabra. Yeah, I think that's one of the most powerful things about these projects. It's collective voice. It's the power of collective voice, that one of us can be silenced, 10 of us can be silenced, but 250,000 of us can't. And the courage of every single person who's shared their story has made that difference, and that means so much, I think. Pues la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo, que lo más poderoso que tenemos es la voz en conjunto, ¿no? Tú puedes silenciar a una mujer, puedes silenciar a 10, pero no puedes silenciar a 250.000 mujeres, ¿no? Y el contar nuestras historias y el compartirlo todo es lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. Y bueno, justo hablabas del impulso, ¿no?, del sur, y sí es cierto que yo creo que a veces aquí pecamos como de eurocentrismo, sin duda, y de pensar que hemos inventado el feminismo, ¿no?, o que el feminismo es solo lo que hacemos aquí. Y yo creo que sí es cierto que en este caso buena parte del impulso ha venido precisamente de muchos de los feminismos latinoamericanos. Bueno, yo creo que vos y muchas escritoras y periodistas españolas han sido dentro de Europa muy diferentes a ese eurocentrismo europeo que tapaba lo que pasaba en América Latina y que genera en el 2015 Ni Una Menos, que genera la marea verde con el aborto legal, que llega a Estados Unidos con el pañuelo verde, con el retroceso que provoca Donald Trump a través de la conformación de la Corte, que llega incluso el pañuelo verde a la aprobación del aborto en la Constitución en Francia. Creo que es central entender que el feminismo es tan movilizante, porque leemos el libro de Laura y casi es los hombres que odian a las mujeres, una radiografía de Javier Milei, de un fenómeno claro de odio a las mujeres y esa transformación. Y a la vez es central para mí entender el lugar protagónico de América Latina y del Sur, porque es un feminismo que cuestiona el colonialismo, que cuestiona el racismo y que cuestiona claramente también el extractivismo de los recursos naturales y, por lo tanto, la desigualdad económica. Por eso creo que Argentina
Argentina hoy es mucho más vulnerable para que entre esa extrema derecha. Uno de los primeros actos de Javier Milei el 8 de marzo es sacar del Salón de las Mujeres y bajar los cuadros que había de mujeres históricas para poner de vuelta todos héroes varones. Y es un acto en donde en la Argentina claramente hoy es más importante comer que un cuadro en una situación de mucho aumento de la pobreza, pero la humillación a las mujeres es necesaria para que se permita ese extractivismo feroz y ese aumento de la pobreza. Por eso creo que es tan importante que hoy el mundo reconozca el lugar de los feminismos y del periodismo feminista del sur. Bueno, como si los cuadros fueran a arreglar el hambre, ¿no? O la inflación de Argentina, que también es como que se pone siempre, ¿no? En correlación, como si una cosa fuera a evitar, ¿no? Algo. Es decir, es que eso no tiene nada que ver con los problemas. Los señores se hace ese relato, ¿no? Pero siempre nos dijeron que la economía era lo importante y que el aborto o que los derechos de las mujeres no eran importantes. ¿Por qué van al Foro Económico de Davos a hablar en contra del aborto, ¿no? Bueno, porque tienen en ese odio un ensañamiento basado. A todo esto, Elon Musk dice que estaba mirando el discurso de Milei en Davos en contra del feminismo y que eso lo calentaba mucho y pone una foto de él teniendo sexo supuestamente con Milei en la computadora. Un gran problema para los micromachismos es que son muy malos amantes y creen que pueden mirar el discurso de Milei con una computadora y tener buen sexo simultáneamente. Good sex at the same time. So. No sé, Laura, si esto, ¿no? Que está diciendo, que ha mencionado tu libro, ¿no? Y cómo conecta esa tesis de tu libro del odio, pues, con fenómenos como el de Javier Milei, ¿no? I think it's a really dangerous moment. I think that the backlash has always happened whenever there has been progress in social justice, but the backlash now for the first time ever is algorithmically facilitated. And I think that is a difference that people don't fully grasp the sheer scale of. La verdad es que esto es verdad, como decía, es un momento súper peligroso. Es verdad que siempre hay una reacción tras un gran progreso, pero ahora más que nunca tenemos algoritmos que pueden darnos una idea de la dimensión de lo que está sucediendo. So, for example, now in Spain, around a quarter of young men think that feminism has gone too far. In the UK, more young men know the name of Andrew Tate than the name of our Prime Minister, Rishi Sunak. And if you look at something like TikTok alone, Andrew Tate's videos have been viewed 11.4 billion times on that one platform, which is more than the number of people on the planet. So the reach of extremist misogyny and misinformation weaponized against feminism is beyond anything that we've ever dreamed of before. Por ejemplo, how many people, the young people, did you say the figure? Around a quarter in Spain of young men think feminism has gone too far. Un cuarto de los jóvenes en España piensan que el feminismo ha llegado demasiado lejos, ¿no? Para que os hagáis una idea, ¿no? De las estadísticas. Por ejemplo, Andrew Tate, que supongo que sabréis quién es, hay más gente en el Reino Unido que sabe quién es Andrew Tate que el nombre de nuestro primer ministro. Bueno, pues por ejemplo, en sus vídeos de TikTok han tenido visualizaciones de 11.400 millones. Son más visualizaciones que personas hay en este planeta, de una persona que tiene un discurso basado en el odio. Entonces, la desinformación que se está utilizando contra el feminismo es más potente que nunca, es impresionante. Bueno, no sé si todo el mundo sabe quién es Andrew Tate. Yes, so que es en realidad una de las voces o de las caras más conocidas de un fenómeno que también tenemos aquí, ¿no? Que son youtubers, streamers extremadamente misóginos, pero pues si nos cuentas un poco más quién es para la gente que no le conozca. Yes, he's a man who is currently under arrest on charges of rape and human trafficking, but is given an international platform by media around the world, including the BBC, who recently did a 1-hour sit-down interview with him. So there is a normalization of extreme misogyny in a way that I think we wouldn't see that mainstream platform given to other forms of extremism. But it's also important to say that he is just one example of thousands, that he is very much one example of a much wider online backlash and many, many online extremist figures with a very big following who are able to reach millions of young men using social media.
Bueno, pues para dar un poco de contexto de quién es este hombre, ¿no? Es un hombre que ahora mismo está detenido por violación y por trata. Y bueno, pues, pero a pesar de todo eso, se le da mucha voz en plataformas internacionales. Para daros un ejemplo, se le hizo una hora de entrevista en la BBC. O sea, la normalización de la misoginia extrema es algo que no se ha visto nunca y que, por supuesto, no se aplica a ningún otro crimen o delito. Pero, por desgracia, yo creo que esto solamente es un ejemplo de unas personas que utilizan bueno, pues, todo lo que tenemos en línea para transmitir estos discursos con millones de seguidores y con una grandísima influencia en los jóvenes. Yo creo que también una de las cosas que ha pasado estos años y que de alguna manera tiene también que ver con ese bueno, contexto, o sea, es como que hemos entendido, o al menos una gran parte, yo creo, ¿no?, del feminismo ha entendido que hay luchas que necesariamente están como interconectadas, ¿no?, o que no puede ser solo, ¿no?, una suma de luchas sin más, ¿no?, sino que hay realmente una conexión, ¿no? Y de hecho, yo creo que en esta década han surgido como nuevos sujetos un poco, ¿no?, de lucha feminista. Bueno, pues desde las empleadas domésticas, ¿no?, aquí las Kellys de repente, esa lucha, ¿no?, también ha sido como tomada también por el feminismo, ¿no?, entendiendo que hay temas, ¿no?, como la precariedad, ¿no?, o la feminización de determinados empleos, ¿no?, con las consecuencias que eso tiene, que también debe ser un asunto feminista y que ahí a su vez influyen obviamente, ¿no?, muchos factores de clase y de raza. Sí, yo creo que completamente, como venía diciendo antes, han cambiado muchas cosas. Uy, que se me engancha el micro. Han cambiado muchas cosas, pero algunas no, ¿no? Por ejemplo, justo en este 8M, las compañeras del bloque migrante antirracista de aquí de Madrid sufrieron, bueno, bastante violencia, varios altercados, las insultaron, tuvieron un montón de dificultades para simplemente hacer las reivindicaciones que ellas querían hacer, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, aunque se diga mucho y se escuche mucho, si nos tocan a una, nos tocan a todas, es muy complicado tener una noción real de quiénes conformamos ese todas, ¿no? Y que realmente es un todes, que no es solo las mujeres, que también entran las personas no binarias, entran las mujeres trans, que la raza es importante, que no es lo mismo que yo esté parada aquí en la esquina esperando a que venga alguien que estés tú. Es complicado, ¿no? Y las violencias que sufrimos son distintas y hace falta atender a cada una de ellas, pues específicamente, por concreto, ¿no?, y darles la importancia que tienen. No me acuerdo qué pregunta me habías hecho, pero estoy yendo un poquito, a lo mejor por las... Sí, que al final es como o sea, que hay luchas como que están interconectadas, ¿no? Que creo que se está entendiendo más eso, ¿no? Como... O sea, como que es un poco imprescindible tener en cuenta eso a la hora de seguir organizando un poco ahora, ¿no?, la lucha o el trabajo. Claro, sí, a la hora de hacer literalmente cualquier análisis, ¿no?, de una noticia, de algo que haya ocurrido, hace falta no solo tener en cuenta cuál era su género, sino también cuál era su raza, cuál es su clase, cuál es su condición migratoria, ¿no? Porque las mujeres migrantes aquí en la pandemia se ha visto, ¿no?, con toda la campaña de esenciales, que son personas esenciales, que hay más de 500 000 de personas que están en situación administrativa, es un trabalenguas, situación administrativa irregular. Y sufren por ello, ¿no?, violencias distintas, entre ellas muchas empleadas del hogar, ¿no?, y trabajadoras del hogar que no están regularizadas y entonces, bueno, tienen un montón de consecuencias por ello. Entonces creo que sí, nos estamos dando cuenta de que hace falta poner atención, pero que todavía queda mucho como para que no solo les den voz, sino que les den el espacio, ¿no? Y que como en este evento, por ejemplo, esté yo aquí, pues contándonos un poquito más de antirracismo, que no ocurriría de otra manera, a lo mejor, ¿no? Sí, yo creo que lo más virtuoso del feminismo fue que despertó a la sociedad. Y una sociedad despierta es una sociedad que genera no solo la lucha por los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, sino que es una sociedad que todavía cuestiona e interpela. Esto sería obvio si no estaríamos frente a un mundo
en donde los paradigmas de cambio son el neofascismo o los feminismos, ¿no? Por eso creo que el feminismo es tan interpelador, porque no defiende solo un grupo de personas, sino que la salida masiva a las calles en todo el mundo y la salida también en la cultura y la salida en el periodismo tan fuerte del periodismo feminista fue un motor de cambio y de despertar. Y eso se traslada a muchísimas otras luchas. Para mí no hay feminismo sin antirracismo, sin diversidad sexual, sin comunidad trans y por supuesto también sin movimientos sociales y sin ambientalismo. Pero es claro que el ataque ensañado al feminismo es para dormir a esos otros movimientos, ¿no? Hay, en una de las fotos que pasaba Sani estaba la frase, por ejemplo, no quiero ser valiente, quiero ser libre. Y algo que me impactó este año que estuve en Guatemala antes de que una democracia fuese democracia y el presidente votado pudiera asumir como pasó finalmente con Arévalo, pero que podría no haber pasado, o sea, que la gente vote y que el resultado se lleve a la práctica. En América Latina todavía cuesta, eso que parece obvio. Bueno, había una manifestación de pueblos indígenas en Guatemala y tenían los varones la misma remera. A mí lo que me emociona de eso es que lo que está claro es que ese movimiento, incluso nuestras frases, nuestras consignas, nuestras narrativas, generan movimientos más democráticos o de verdaderas democracias, ¿no? Y eso muestra por qué el feminismo es tan expansivo como movimiento social. I think our society is so bad at this. We will have International Women's Day, we'll have Black History Month, we'll have a Commission on Disability, as if real people don't live at the intersections of these different forms of oppression. And it came out so clearly in the Everyday Sexism Project entries that that isn't how people experience them in their lived experience of their lives. Yo creo que como sociedad somos malísimos en esto, ¿no? Porque tenemos miles de días para miles de cosas, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, el Día de los Discapacitados, el día de... como si no existiese una intersección o como si en la mayoría de las veces todo esto no estuviese interrelacionado, ¿no? Y eso lo vi muy claramente cuando empecé mi proyecto. So I think, for example, we would hear from a disabled woman who was told to do a pole dance around her walking stick. We would hear from a black woman who was waiting to give a keynote speech, but people were asking her to show them to the bathroom because they assumed she was a member of staff at the venue. We would hear from a woman who was in the street with her female partner, and men would chase them asking if they could videotape them or join in. So those individual intersections in people's lives are so apparent. Y bueno, pues por ejemplo, the one with the stick. A disabled woman who was told to do a pole dance around her walking stick. Vale. Pues ejemplos de esto, ¿no? Por ejemplo, una mujer discapacitada que le pedían que hiciese como bailes de barra con su bastón. O, por ejemplo, cuando había una mujer negra que iba a hacer un discurso y todo el mundo iba y le preguntaba dónde estaba el cuarto baño, dando por hecho que se tenía que ocupar de eso. O, por ejemplo, pues historias, ¿no? dentro de mi blog, donde una mujer estaba con su pareja, que era otra mujer, y los hombres se acercaban y decían, oye, ¿te importa que te grabe? And you see it as well at a more statistical level. So, for example, in the UK, the maternal mortality rate for black women is 5 times higher than it is for white women. The gender pay gap is significantly greater between women of colour and white men than between white women and white men. We have progress that people kind of are celebrating, for example, a recent domestic abuse bill, but it has no support, no coverage for migrant women with no recourse to public funds. So if we don't recognise these intersections, then the solutions that we create will inevitably leave behind the most marginalised groups. Y también, por supuesto, pues las estadísticas que tenemos, ¿no? So the first statistic you mentioned. The maternal mortality rate. Sorry, pues la tasa
de muerte, por ejemplo, en el Reino Unido, es 5 veces superior de muerte para las mujeres que dan a luz, para mujeres negras que para mujeres blancas. The pay gap. The pay gap is bigger for women of Y, colour. por supuesto, la brecha salarial es mucho más amplia también, ¿no?, para mujeres negras. Entonces, hablamos de progreso, como por ejemplo la ley de abuso doméstico, ¿no?, que se supone que es un progreso, pero la ley no incluye a las mujeres migrantes sin recursos que no pueden acceder a ayudas. Así que, en general, caemos siempre en el riesgo de dejar a los más marginados detrás. But the thing is, if we make solutions that work for the most marginalised groups, they will automatically be robust solutions that work well for everybody else. Y lo bueno es que si pensamos en soluciones que funcionan para los más marginados, seguro que van a funcionar también en general como soluciones robustas para todos. Y no sé para vosotras cuáles han sido como los temas así claves, ¿no?, desde esta década. Ha habido muchos, obviamente, pero bueno, uno parece claro que ha sido todo lo que tiene que ver, pues eso, violencia sexual, acoso, ¿no?, como ruptura del silencio alrededor de experiencias muy frecuentes y que no salían a la luz tanto como lo hacen ahora, ¿no? Eso yo creo que ha sido como uno de los focos y de los motores de esta década. Pero también ha habido otros, ¿no? Quizá también ya dependiendo de los lugares concretos, pero también de alguna manera, las condiciones materiales, ¿no? En el sentido de que yo creo que sí que hay quizá generaciones de mujeres, quizá hay una generación de mujeres que se encontró desengañada, ¿no?, porque las criaron prometiéndoles que si iban a la universidad ¿no?, y hacían determinadas cosas, iban a conseguir después, ¿no?, ser autónomas económicamente, tener buenos trabajos. Y creo que esas generaciones ya en plural de mujeres se han encontrado con que, eso es mentira, ¿no?, con que la brecha salarial sigue, ¿no?, con que el mundo del empleo sigue siendo un mundo muy androcéntrico, ¿no?, que pide una disponibilidad y unas características que son muy incompatibles con los cuidados, que eso, ¿no?, genera pues eso, no solo brecha salarial, sino un desgaste brutal, ¿no?, y expulsa a muchas mujeres del mercado laboral. No sé si ese ha sido como el asunto más de generaciones de cierta edad, y quizá las jóvenes mucho han movido el tema también de la violencia sexual por lo que decías, ¿no?, porque de repente han tomado una conciencia de, oye, yo quiero ser libre, no quiero tener miedo, ¿no? Quiero poder salir a la calle o relacionarme sin estar todo el rato atravesada por este miedo que siento. Sí, mira, justo me viene a la cabeza lo que dices tú del movimiento, de la juventud, que al final somos, ¿no?, las personas más jóvenes quienes estamos cambiando un poquito ese panorama. Ayer, no sé si os enterasteis, pero se paró WhatsApp durante la tarde-noche, como que hubo un fallo y no funcionó. Entonces, como todo el mundo hace, pues me metí en Twitter para ver si de verdad WhatsApp se había caído o es que no me iba el wifi o algo así. Y me sorprendió que era trending topic una compañera feminista que se llama Carla Galeote. No sé si la conocéis, sí. pero Sí, ha subido un TikTok denunciando una agresión sexual que ha tenido de un vecino, el vecino de enfrente, ¿no? Se ha mudado y se ha encontrado con el vecino de enfrente, se estaba tocando mientras ella estaba saliendo al balcón. Claro, imaginaros los comentarios que había en Twitter. No era trending topic por acompañamiento y abrazamiento, ¿no?, de lo que le había pasado, todo lo contrario. Y lo triste es que no para, ¿no? O sea, y hay una impunidad total de mensajes de odio brutales que estará recibiendo, que desde aquí, si nos está viendo o escuchando, pues un abrazo, Carla. Pero es así, ¿no? O sea, es como que al final, si no lo decimos es porque no pasa. Si lo decimos, dudan si pasa, ¿no? Entonces, al final, no queda otra que rebelarnos y contar estas cosas. Además, tenemos los medios y la soltura, ¿no?, de redes sociales como para denunciarlo. Y luego, recogiendo las estadísticas que comentaba Laura, creo que es muy importante también, que no lo he mencionado antes, pero aquí en España no tenemos esas estadísticas, por más que probablemente si las hacemos serán los mismos resultados, porque no estamos medidas, ¿no? En Argentina creo que hace poco han hecho el censo de personas afrodescendientes y indígenas, cosa que aquí no hay. O sea, no se sabe cuántas personas negras hay, pero ya te digo yo que hay unas cuantas, ¿no? Que no llegamos ayer, como dicen muchos. Entonces, y españolas, ¿no? Afroespañolas. Hay gente que está reivindicando incluso esa identidad. Y muchas mujeres que, por el hecho de ser mujeres negras, siendo españolas,
pues sufren, como he dicho antes, ciertas violencias que no sufren las mujeres blancas, ¿no? Entonces es muy interesante que también ella aporte esos datos, porque a mí me encantaría venir con ellos aquí, pero no los tenemos, ¿no? Entonces es también importante, yo creo, eso, el medir lo que está ocurriendo y el contarnos, porque si no nos cuentan es como si no existiésemos, ¿no? No sé si ahora en Argentina, a raíz de ese censo, han cambiado las cosas, se está teniendo en cuenta, no sé, en algo sé que ahora con Milei han cerrado el INADE, ¿no? Que era como el instituto que estudiaba el racismo, pero es un paso ya, ¿no? Es como reconocer que sí, que ese todas es plural y que todas somos diferentes y tenemos no solo orígenes diferentes, sino necesidades diferentes también, ¿no? Bueno, es que eso, por ejemplo, la brecha salarial sería interesante, ¿no? De esa diferencia entre pues, mujeres blancas, mujeres negras, ¿no? Totalmente. O sea, creo que medirlo es importante también, ¿no? A la hora de saber qué hacer con eso. Claro. Un dato claro en ese sentido de qué pasa cuando además gobierna la extrema derecha es que en la pandemia que en Brasil gobernaba Jair Bolsonaro hubo también el doble de mortalidad materna de mujeres negras que de mujeres blancas, ¿no? Entonces está claro que las extremas derechas, como decís, vienen a quitarnos lo que habíamos conseguido, los diagnósticos, los logros, y que lo vienen a hacer para disciplinar además que podamos movilizar esos cambios sociales, ¿no? Es muy paradigmático que cómo podríamos mejorar la brecha de género en un país que la brecha es mucho más alta que en España, porque finalmente somos América Latina, es del 27%, con un presidente que niega que exista la brecha de género, ¿no? Y pasa todo lo conocido por el machismo, ¿no? Porque hasta ahora yo por lo menos vi el debate presidencial en España y aún el más machista de todos decía, bueno, yo no soy machista porque mi mamá, mi hija y mi esposa, ¿no? Milei dice que su mamá no trabajó, que por lo tanto no merece lo que en Argentina conocemos como la jubilación para más de casa, que es el reconocimiento de las tareas de cuidado. O sea, el machismo ya no defiende ni a la madre. Ojo, yo les aviso porque les puede pasar. Yo creo que defiende a las madres, pero defiende... Tú dices que no, yo digo, a la madre defiende otro tipo de madre y sobre todo lo que no quieren es que eso sea considerado un trabajo. Todo en Argentina puede ser peor. Hemos llegado a que no defiende. Dice, mi mamá no trabajó, mi papá sí. Bueno, sí, vi aquel vídeo. I think also the connections between the different forms of prejudice are just so important to recognize, that we think about sexism and micro-machismos as if they are different from discrimination in the workplace or different from sexual violence. So when we talk about perhaps different generations focusing on things that might sound very different, street harassment versus workplace discrimination versus the gender pay gap, the reality is that they are all part of a spectrum. They are all part of an interconnected power imbalance. And I think that's why these projects are so important, because it's only by recognizing the scale of those apparently minor things that we can see how they feed into violence against women, workplace discrimination, and really all of these different issues are very closely connected. Y también es importantísimo todas las conexiones, ¿no? y reconocerlas, ¿no? Porque al final realmente está todo interconectado, porque hablamos de la violencia en el lugar de trabajo, la violencia doméstica, la violencia de género y las preocupaciones de las diferentes generaciones, ¿no? Que a lo mejor una generación está más preocupada por la brecha salarial o las jóvenes por estar más empoderadas, pero realmente es importantísimo tener en cuenta lo interconectado que está todo y que por eso estos proyectos son tan importantes, porque reconocen un poco la magnitud de todas estas cosas y cómo todo en general afecta a cada uno de los ámbitos de la vida. So one of the things we did with the stories we collected was a linguistic analysis, and it found that the same words and phrases, the same derogatory slurs against women that were used in stories of street harassment, where women were told, don't make a fuss, it's just a compliment, get a sense of humor, take it as a joke. Those same ways of thinking and speaking about women come up again in exactly the same language in the stories of women being abused behind closed doors or being discriminated against illegally in the workplace. So the ideas and the attitudes towards women and the power imbalance that we set up, if we open the doors to the apparently minor things, they of course affect women in other spheres as well. They're a kind of gateway to the more serious forms of abuse.
Y bueno, pues es una de las historias que hicimos, ¿no? Hicimos un análisis lingüístico de las frases peyorativas que se utilizaban de forma más común, como por ejemplo, pues cuando estás andando por la calle y no sé, te tocan o te dicen un cumplido y dicen, anda, tampoco exageres, ¿no? Que solo un cumplido, ten un poco de sentido del humor, ríete un poco, ¿no? Que no tiene sentido del humor. Y claro, es curioso porque hemos visto que exactamente esa misma forma de hablar y esas mismas frases se utilizan en la violencia a puerta más cerrada o en el lugar de trabajo. Y el hecho de poder señalar esos micromachismos, ¿no? de cosas menores, yo creo que nos sirve también para reconocerlo y poder aplicarlo a un espectro mucho más amplio y a un problema mucho más grande. Creo que lo comenté contigo cuando te entrevisté, porque a mí una de las cosas que me llamaba la atención del tipo de historias que hemos recibido durante estos años es que, bueno, aparecían muchos contextos, sobre todo pues el mundo profesional, el laboral, ¿no? La familia o, bueno, en contextos en espacios públicos, pero hay un aspecto en el que te diría que casi no hemos recibido testimonios, que es el de machismos cotidianos en las parejas. Y a mí eso me da que pensar. Nos cuesta reconocerlo más, asumirlo más. Yeah. It's so much easier for us to publicly challenge something than to recognize it in our own lives and families. And all of the statistics suggest that inequality remains enormous amongst couples, when it comes to heterosexual couples, when it comes to domestic labor, when it comes to childcare, when it comes to care of elderly relatives. But it's a harder thing to confront because it requires confronting things very close to home, and that remains a real problem. ¿Verdad? Sí, es verdad que es mucho más fácil denunciar cosas que suceden más en la esfera pública que reconocer lo que está sucediendo en casa, pero las estadísticas demuestran que es donde más suceden todo tipo de abusos, pues es un poco en el trabajo, en el trabajo doméstico, en el cuidado de niños, dentro de la pareja, pero es verdad que es muchísimo más difícil denunciar y reconocer cuando el problema está en casa. Bueno, como tenemos que ir terminando, una pregunta rápida, sí. ¿Sois optimistas? Yo depende de mi fase del ciclo menstrual. Es una muy buena idea. Sí. Quien me conoce lo sabe. A ver, yo dentro de lo que cabe sí, ¿no? Porque es más revelador, ¿no? Que directamente decir, mira, esto va a seguir igual, porque sí, yo me levanto al día siguiente, ¿no? Después de hacer un post magnífico en el que hablo, ¿no? De cómo el afrofeminismo va a salvar el mundo y no pasa nada, ¿no? Al día siguiente todo sigue siendo igual. Pero poco a poco, a mí una vez una amiga, yo le dije, porque siempre he sido muy impulsiva, ¿no? Quiero algo y lo quiero ya. Entonces yo, con uno de estos días de, es que no consigo nada, es que mira, todo sigue igual, es que nos queda mucho camino, me dijo, tía, estás cambiando las cosas. Tú, tu novio, tu madre, tus amigas, no somos iguales que hace 2 años antes de que empezaras con Afrocolectiva. Así que estás cambiando poquito a poco, granito de arena, pues al final haremos un día una playa magnífica en la que podamos irnos todas a darnos un chapuzón y a disfrutar de que realmente pues hemos conseguido, ¿no? Cambiar realmente la sociedad. Bueno, soy argentina, así que no estoy en un momento para ser optimista, estoy en el momento malo del ciclo menstrual político. Creo que para ser optimistas hay que hacer un diagnóstico muy severo de la capacidad de alcance de las extremas derechas. Creo que España tiene que cuidarse y tiene que ver a Argentina para que las extremas derechas no se junten como están por hacerlo y pueda pasar lo mismo, un retroceso feroz. Pero creo sí en la revolución de las hijas, que es el libro que escribí, está mi hija Uma acá. Creo que lo que hemos logrado, las más grandes con las jóvenes, es algo que no se va a poder arrebatar y creo que la fuerza del optimismo está en justamente ser optimistas a través de la transformación social, que no nos puedan quitar lo que logramos y que a la vez podamos seguir avanzando, ¿no? La interpelación, que es la palabra, es que siempre queremos más y eso es virtud y se convierte en optimismo. I think we have to be hopeful because if we're not hopeful, we'll give up. And there are too many women's lives at stake to give up. But evenings like this make me
hopeful and seeing the incredible work and the successes of my fellow activists on this panel, but also knowing that hundreds of thousands of women and girls have stood up alongside each other, they've raised their voices, and that around the world, in countries around the world, it has made a difference in so many different ways. It does give me hope for the future. There is still a long way to go, but I think that this is a very powerful movement and there is great hope. Yo sí me muestro esperanzada porque o tienes esperanza o te rindes, ¿no? Y yo creo que hay demasiadas mujeres en juego como para rendirse. Y sí que tengo esperanza y me emociona ver el increíble trabajo de mis colegas y las cosas que han conseguido. Y hay cientos de miles de niñas que a lo largo de estos años se han apoyado unas a otras y han sido capaces, mujeres y niñas, de alzar la voz. Sí que tengo esperanza en el futuro, aunque todavía hay mucho por hacer. Bueno, venga, pues que la esperanza no nos la quiten, ni la esperanza ni el placer. La esperanza y el placer son revolucionarios. Bueno, que muchísimas gracias. Muchas gracias a las tres por estar aquí hoy y uniros a esta conversación. Así que y que haya más ocasiones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura.